Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo de parte del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Por este medio, pues queremos agradecer a todas las personas agremiadas, estudiantes y público en general a la charla Aplicación de los principios de bioseguridad. Existe una necesidad que los profesionales que desempeñen distintas labores en los escenarios del crimen puedan preservar y brindar una protección del lugar de los hechos, ya que pueden recolectar indicios de elementos físicos o materiales como fluidos biológicos, debido a que estos son potencialmente bioinfecciosos. Es muy importante que los profesionales conozcan sobre la bioseguridad que deben tener las personas a la hora de hacer la recolección de estos indicios, por lo grave de padecer algunas de las posibles enfermedades que se puedan contagiar a la hora de trabajar la escena. Estas enfermedades pueden ser HIV, hepatitis B, tuberculosis, tétanos, entre otros. Cuando se aborda, se delimitan los perímetros policiales requeridos y entonces se inicia la fijación del escenario, es decir, la toma de fotografías, la realización de croquis para poder demostrar cómo, dónde y qué se encontró tanto en el escenario como los diferentes elementos físicos y materiales en él. A la entrada y salida del escenario es una buena práctica que el profesional se proteja y evitar el consumo de alimentos, bebidas, fumar mientras hace su recorrido. ¿Qué pretendemos hoy? Pues dotar de destrezas necesarias para realizar correctamente un abordaje de diferentes escenarios criminológicos con fluidos biológicos, guardando las normas de seguridad. Especificar los principales microorganismos patógenos potencialmente presentes en la escena del delito y la bioseguridad, principios básicos, su importancia, así como los elementos que componen el equipo de bioseguridad y su uso correcto durante la recolección de evidencias de origen biológico. Hoy, en la tarde de hoy, contamos con la presencia de la señora Fiorella Rojas Ballester. Ella es licenciada en criminalística y bachiller en ciencias criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. Además dispone de un diplomado en laboratorista clínico de la Universidad de Costa Rica. Es egresada del Centro de Estudios de Defensa del Hemisferio William Perry de la Universidad de Defensa de Washington, D.C. Cuenta con estudios de posgrados en Ciencias Forenses de la Universidad de La Plata, Argentina. En el ámbito laboral y profesional, es laboratorista forense en la sección de bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial desde el año 2010. Además, se ha desempeñado como perito judicial en las secciones de pericias físicas y análisis de escritura y documentos dudosos del mismo departamento. Ha sido facilitadora en el programa básico de investigación criminal desde el 2015, donde brinda dentro de la materia bioquímica el tema relacionado con la recolección de indicios provenientes de los fluidos biológicos y de seguridad y de la bioseguridad de los manejos. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Fiorella Rojas y lo dejamos con todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Es para mí todo un honor poder brindarles esta charla sobre bioseguridad, sobre los lineamientos básicos que se deben de seguir
a la hora de abordar diferentes escenarios del delito. ¿Ok? Pero, ¿qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un grupo de medidas y normas que tratan de preservar la seguridad del medio ambiente en general, para que trabajadores, pacientes, visitantes de algún lugar donde se utilizan elementos físicos, químicos o biológicos, pero sobre todo sangre y otros fluidos biológicos, que pueden provocar daño por su carácter potencialmente infectocontagioso o contaminante. Muy bien, para efectos de protocolos, estamos obviamente ahora con caretas, mascarillas, pero para efectos de esta charla voy a quitarme esta careta para demostrar primero cómo debe de manipularse cualquier equipo de protección personal. Más adelante les indicaré cómo se utilizan mascarillas, cómo se deben de colocar adecuadamente. También vamos a ver si nos da tiempo de ver cómo se coloca y se quita un traje de protección completo. Entonces, en el caso de la careta, lo ideal es quitársela de la parte que está en la cabeza y posteriormente colocarla en algún lugar que no tenga ningún tipo de contaminación. Para efectos de esta charla la voy a poner debajo del podio. Muy bien. ¿Dónde podemos aplicar la bioseguridad? Pues la bioseguridad la deberíamos de aplicar siempre como una práctica en el trabajo, independientemente del trabajo que realicemos, así como el uso del equipo de seguridad personal y en el diseño y en la construcción de las instalaciones en las que vayamos a trabajar. Siempre es importante tomar conciencia del riesgo al que nos vamos a someter cuando entremos en un escenario del delito. ¿Eso por qué? Porque simplemente muchas veces se nos da la noticia criminis y nos dicen que hay, qué sé yo, un asesinato, que hay un robo, etcétera, ¿verdad? Y tenemos entonces, entramos y hay un cadáver y vemos el cadáver que tiene heridas de armas de fuego, que tiene heridas de arma blanca o que tal vez tuvo diferentes traumatismos que le causaron la muerte, pero nunca nos ponemos a pensar si ese cadáver, si esa sangre que está ahí tenía alguna enfermedad de fondo, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, HIV, o que tuviera hepatitis, o que la persona padeciera tuberculosis, o que incluso la persona padeciera COVID, que ahora es la enfermedad de moda. Entonces, si nosotros no tenemos esas medidas básicas de protección, podríamos entonces nosotros infectarnos con solamente haber ingresado a una escena del crimen. Entonces, el hecho de nosotros colocarnos todo nuestro equipo de protección personal es, aparte de evitar contaminar con nuestro ADN posibles fluidos biológicos que nos vayamos a encontrar, la otra función es evitar contagiarnos nosotros con las enfermedades que pudieran tener esos fluidos biológicos que están en un escenario del delito. Ahora, no todos nosotros en nuestra profesión como criminólogos o como criminalistas vamos a estar en un escenario del delito, pero podríamos ser testigos de un hecho delictivo en el que se suscite la salida de fluidos biológicos de las víctimas, ¿verdad? O qué sé yo, o somos guardas de seguridad que tenemos que implementar ciertas medidas de ingreso y salida de personas ahora a los edificios, tomar temperaturas, por ejemplo, facilitar cubrebocas, facilitar caretas, etcétera. Entonces, podríamos eventualmente en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea como civiles o ya sea como funcionarios policiales o judiciales, vernos inmersos en un escenario del delito. Muy bien. Recordemos entonces que puede haber cadáveres que nos pudieran transmitir enfermedades causadas por gérmenes que tuvieran ellos al momento de morir, ¿verdad? Enfermedades desconocidas que tuvieran y que mueren y esos gérmenes quedaron ahí en el ambiente. Como puede ser que se encuentren esos cadáveres ya en un estado de descomposición tal que vayan a ser más bien incubadoras de otros virus, hongos o bacterias que pudieran estar ahí. ¿Ok? O también puede suceder, Costa Rica no está exento de eso, menos en época de pandemia, que sucediera un desastre natural muy grande y haya entonces un acúmulo de cadáveres, qué sé yo, puede haber desplazamientos de tierra, pueden haber temblores, terremotos y con caída de infraestructura y con obviamente atrapamiento de personas, puede haber ahogamientos por sumersión en mares, en ríos, etcétera. O sea, puede haber cualquier
escena del delito no necesariamente tiene que ser homicida, puede ser accidental o puede ser incluso por algún desastre natural. Entonces siempre vamos a tener una exposición del riesgo. ¿Cuál es la vía de ingreso de los microorganismos? Muy bien, cualquier virus, bacteria, hongo, protozoario que ingrese a nuestro organismo va a hacerlo, ya sea por la piel, por alguna herida que tengamos, por las mucosas, que en ese caso sería la entrada de los ojos, los labios, la nariz. Puede también ingresar por inhalación, simplemente por inhalación, o podemos intoxicarnos mediante la ingestión de algún alimento o bebida que estuviera contaminada con alguna bacteria potencialmente patógena. Muy bien, ¿cuáles son los fluidos biológicos que son fuente de enfermedades? Tenemos la sangre, tenemos el semen, la saliva. ¿Cuáles serían los microorganismos más comunes que pudiéramos encontrar en estas épocas? Podemos encontrar el virus de inmunodeficiencia humana, el HIV, podemos encontrar la hepatitis B, bacterias como la bacteria que produce la tuberculosis. Podríamos también estar en presencia de hongos, protozoarios, insectos que podrían también transmitirnos algún tipo de enfermedad. Muy bien. El riesgo infeccioso de cadáveres de humanos por infecciones bacterianas es más que todo tuberculosis, estreptococos, infecciones gastrointestinales, meningitis y algún tipo de septicemia producida por algún meningococo. Respecto a las infecciones virales, podría ser que ese cadáver tuviera infecciones gastrointestinales, hepatitis B, hepatitis C, HIV o incluso que tuviera alguna fiebre hemorrágica, como el dengue. Muy bien. Existen agentes infecciosos muy importantes. Costa Rica no solamente ha estado ahora bajo la modalidad de COVID, hemos tenido epidemias de epidemias, hemos tenido epidemias por vibrio cólera, hemos tenido epidemias por Mycobacterium tuberculosis, se han tenido que, digamos que, bueno, el vibrio cólera, la primera que se tuvo conocimiento fue en la época de 1856, cuando regresaron los soldados después de haber ejercido su campaña contra William Walker. Y en cuanto a la tuberculosis, a principios del siglo XIX se tuvo la primera epidemia de tuberculosis, que tuvo que incluso construirse el sanatorio Carlos Durán en Cartago para aislar a las personas que tenían esta enfermedad. ¿Okay? Ahora, otro asunto muy importante es la generación o la producción de los bioaerosoles. ¿Qué son los bioaerosoles? Son los microorganismos que están en el aire. Son partículas que están compuestas por microorganismos como virus, bacterias, hongos y protozoarios, pero también pueden tener restos o material orgánico de organismos vivos. Entonces yo no sé si ustedes cuando están barriendo la casa y pasa un rayo de sol, ustedes ven unas motitas, unos polvitos. Ok, esas son las partículas. En esas partículas puede haber células muertas de las personas que habitan su casa, células vivas de las personas que habitan su casa, puede haber virus, bacterias, hongos, protozoarios, pelos de las mascotas que ustedes tengan en su casa, incluso puede haber ácaros del cuerpo de ustedes, ácaros de sus mascotas y ácaros de los ácaros que viven en ustedes. Entonces, en ese polvito de su casa encontramos todo eso. Ahora imaginémonos en un escenario del delito en donde ha estado un cuerpo, bueno, si hubiera un fallecido, que ha estado un cuerpo en descomposición y que ha habido pringues de sangre, saliva, si es un delito sexual, pringues de semen. Entonces, muchas veces no nos percatamos del riesgo infectocontagioso en el que nos estamos viendo sometidos, simplemente si entráramos a esos lugares sin la protección adecuada. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los microorganismos de mayor importancia respecto a la bioseguridad en Costa Rica? Bueno, el número 1 es el VIH. ¿Ok? El VIH es transmitido por el contacto con fluidos biológicos y es específicamente de transmisión sexual, pero si nosotros no nos ponemos guantes o y tenemos una herida en las manos, en los brazos, si tenemos, qué sé yo, algunas heridas en la cara también y nos caen las gotas de sangre en esas heridas o por descuido nos entran en los ojos, nos entran por la boca esas gotas de sangre,
pues tenemos un riesgo alto de contagiarnos. Aproximadamente de 1.2 a 1.5% es el riesgo de transmisión sexual. ¿Qué es lo que hace el VIH en el organismo? Destruye las defensas del organismo, o sea, ella se camufla, el virus entra, se camufla, las células blancas no lo detectan, logra reproducirse, y cuando ya las células blancas los detectaron, ya hubo una proliferación increíble de del virus del VIH, y empieza entonces a destruir a las primeras células de defensa de nuestro organismo, y entonces por eso es que la defensa se suprime, y por eso se le llama el síndrome de inmunodeficiencia deprimida. Y desde 1985 que se sabe de la existencia de este virus hasta la actualidad, no hay vacuna. O sea, tenemos más de 30 años de convivir con este virus y no hay vacuna. Las manifestaciones de haber adquirido SIDA, bueno, de haber adquirido el HIV, puede empezar con manifestaciones leves como una simple diarrea, a obviamente ya manifestaciones más severas como la muerte de la persona. Este virus, el del HIV, puede sobrevivir hasta 16 días en un cadáver y también puede sobrevivir a temperaturas de 2 grados centígrados. Por lo tanto, todo cadáver o toda mancha de sangre que se vea en un escenario del delito debe de tratarse como potencialmente infectocontagioso por HIV. ¿Ok? En la saliva, en las lágrimas, en la orina y en el sudor hay muy baja concentración de este virus y no hay ningún caso registrado de que se haya contagiado por estos fluidos biológicos. En cambio, con semen, flujos vaginales y sangre, bueno, depende de la carga viral y la cantidad de virulencia que tenga la persona, ¿verdad? Pero hay un alto riesgo, hay más o menos unos 88 casos por accidentes laborales, según el CDC al mes. Los síntomas del HIV inician de 3 a 5 semanas a partir de la infección inicial, más o menos de 4 a 6 semanas después del inicio de los síntomas es que es detectable por laboratorio. ¿Qué significa esto? Que podemos estar en contacto con esa sangre, no nos percatamos, casi yo se nos pudo haber incluso roto el guante, no nos percatamos, la sangre nos ingresó por ahí, teníamos una herida previa y es hasta prácticamente mes y medio después que si nos vamos y nos hacemos un chequeo de rutina podría ser que salga un resultado positivo. Generalmente el 79% de los hombres son los que se contagian en una edad relativa de 25 a 49 años, el rango. En Costa Rica, las zonas donde se ha demostrado que ha habido más incidencia de este virus ha sido en el Cantón Central de San José, en el Cantón Central de Alajuela, en el Cantón Central de Heredia y en el Cantón de Desamparados. Y tener esta enfermedad es de reporte obligatorio a la caja. ¿Qué significa eso? Que aquí, bueno, ustedes saben que el Ministerio de Salud tiene vigilancia centinelas y otros tipos de vigilancia, se llevan sus buenas estadísticas y todo caso de HIV debe de ser reportado para lo mismo, para ver cuál es la incidencia del virus en el país y para ver cuál ha sido el modo de contagio, ¿verdad? Si fue por accidente laboral o si fue mediante contacto sexual, que puede ser un contacto sensual consensuado, ¿verdad? Consentido, o un contacto sexual violento, como en el caso de los delitos sexuales, las violaciones y los abusos. Ahora vamos a pasar a la hepatitis B. Al igual que el HIV, es mayoritariamente de transmisión por vía sexual. Bueno, esto no lo mencioné con HIV, pero también igual hepatitis B y HIV se puede transmitir mediante las transfusiones de sangre. No es común en Costa Rica porque aquí en Costa Rica se tiene un buen sistema de tamizaje para los donadores. Como dije también, si usted tiene contacto con sangre en el trabajo, ¿verdad? Manejo de cadáveres, manejo de indicios, entonces usted está en alto riesgo de infectarse. Las personas que son sometidas a diálisis renal por mucho tiempo también tienen un alto factor de riesgo. Las personas que se han hecho muchos tatuajes o que se hacen acupunturas y no lo hacen en lugares en donde se note que son saludables, ¿verdad? O sea, que mantienen las agujas y los kits de tatuado, que los autoclavan y mantienen sus normas de bioseguridad. Si no lo hicieron en un lugar de esto, sino que lo hicieron en un lugar improvisado, pues si lo hacen en un lugar improvisado tienen alto riesgo de contaminación. O también se puede contaminar por hepatitis B las personas que comparten las agujas cuando están consumiendo drogas. Incluso
¿verdad? Ya eso es, no es muy baja la incidencia, pero cuando se comparten los cepillos de dientes, por ejemplo, y ambas personas tienen gingivitis y una de ellas tiene hepatitis B, al cepillarse los dientes se produce un sangrado. Muchas veces se lo comparten, no sé, sin lavar el cepillo, se lo pasan de boca en boca y personas que por ese motivo resultan contagiadas con hepatitis B. O las personas que nacieron de una madre que ya tenía hepatitis B. Importante acá para las personas que investigan los delitos sexuales o que están relacionadas con menores de edad, cuando un menor de edad tiene hepatitis B, a no ser de que haya nacido con la hepatitis B, si no ha nacido con hepatitis B y adquiere esa enfermedad, eso es un síntoma inequívoco de que ese niño o ese menor de edad ha sido abusado sexualmente, porque es la única forma, ¿ok? A no ser que compartan agujas, tatuajes, drogas o acupuntura, pero si no es así, sexualmente fue la forma en la que adquirieron esta enfermedad. La hepatitis B puede no tener síntomas, pero dentro de los síntomas está la inapetencia, la fatiga, la fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, y cuando ya está muy avanzada la enfermedad, pues hay piel amarilla y la orina ya no es amarilla, sino que es café o negra, como si fuera una Coca-Cola, por ejemplo. La hepatitis produce un daño importante al hígado, produce ictericia, que es esto que mencioné ahora, la piel amarilla, cirrosis, puede llegar a producir incluso cáncer de hígado y la muerte. Pero para la hepatitis B sí hay vacuna, y son 3 dosis. Se coloca, bueno, la primera dosis, la segunda dosis al mes y la tercera dosis a los 6 meses. Por lo que siempre se recomienda que todas aquellas personas que tienen que manipular fluidos biológicos, cadáveres, indicios, etcétera, se vacunen contra esta enfermedad. Las personas que recolectan la basura, por ejemplo, policías, Cruz Roja, bomberos, oficiales de investigación, guardas de seguridad, es importante que estén vacunados contra esta enfermedad. Muy bien, los síntomas de que ya usted tiene hepatitis empiezan a aparecer de 2 a 3 semanas después de que se inoculó usted el virus. Desaparecen, pero luego otra vez pueden volver a surgir. Hay personas que nunca se libran de la hepatitis. Digamos, ahí está la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B y la hepatitis C son las que se transmiten sexualmente o mediante la contaminación por el ingreso de sangre o transfusiones mal hechas y todas estas menciones que mencioné antes, pero la hepatitis A es la que se transmite por haber ingerido agua o alimentos contaminados. Hace muchos años hubo, qué sé yo, en 1960, por ahí 1970, hubo una epidemia muy severa de hepatitis A en el país. Las personas que ya peinamos canas, recordamos que antes todas las calles eran de lastre y prácticamente no había caños, y las aguas negras pasaban entre las aceras, lo que supuestamente era un caño, la calle, pasaban también las aguas fluviales, las aguas pluviales, y la gente andaba sin zapatos, la gran mayoría de la gente andaba sin zapatos. Entonces, muchos de los médicos que estaban en la época, junto con el Ministerio de Salud, hicieron la campaña de calzado, y junto con se creó acueductos y alcantarillados, empezaron a hacer los alcantarillados sanitarios y se redujo la incidencia de la hepatitis A en el país. Ahora vamos con la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que produce una tos muy fea, una tos con flema, una tos con secreción, una tos con sangre incluso. Es producida por un bacilo, o sea, una bacteria. Es transmitida a través de la saliva y a través de cuando la persona expulsa sus flemas, ¿verdad? Cuando está hablando, cuando está tosiendo, cuando está incluso estornudando. Entonces, todas las bacterias salen vía aérea e ingresan a la otra persona igual por inhalación y vía aérea. Para esta vacuna
Para esta enfermedad también existe una vacuna, se llama la vacuna BCG y es la primera vacuna que nos ponen cuando nosotros nacemos aquí en Costa Rica. Hay países que no la ponen. Aquí en Costa Rica es obligatorio que una vez el día que usted nació, inmediatamente se le pone la vacuna contra la tuberculosis. Dependiendo del peso que tenga el bebito al nacer, si es menor a 2.500 gramos, hay que esperar a que sea mayor a 2.500 gramos y se pone la de la hepatitis B. Son las dos primeras vacunas que se ponen. ¿Ok? A veces las personas dicen, bueno, había enfermedades que pueden estar erradicadas. Pues no tanto, sino que simple y sencillamente la virulencia o la incidencia empieza a disminuir por los efectos, las estrategias que utilizan los expertos en salud. Por ejemplo, la tuberculosis en el mundo. Todos nosotros hemos escuchado la teoría de la maldición de la momia. Y todas aquellas personas que llegaban y abrían tumbas de momias en Perú, en Egipto, de verdad, como al mes ya se morían, ¿verdad? Y empezaban con unos síntomas raros y la gente no sabía qué era y todos los que habían estado en ese momento abriendo la tumba se morían. Resulta ser que cuando vivían esas momias existía bastante tuberculosis. Entonces estas momias morían con tuberculosis. Los momificaban, ¿verdad? Les quitaban todos sus órganos y todo este asunto, pero mantenían el bacilo de la tuberculosis que quedaba con ellos. Tras de eso los envolvían, ¿verdad? Y quedaban en esas tumbas. Al tiempo vinieron estas personas y cuando abren las tumbas y exponen esos cuerpos, lo que expusieron fueron a los quistes de las bacterias de tuberculosis y las inhalaron. Entonces lo que les dio en realidad a muchas de estas personas fueron enfermedades similares a la tuberculosis. Imagínense que con los datos de hace unos 20 años, habían 8 millones de personas infectadas por esta bacteria y alrededor de un año mueren de 2 a 3 personas por tuberculosis en el mundo. 2 a 3 millones de personas. Y ahora todos estamos asustados por el coronavirus. Bueno, sí, el coronavirus lamentablemente tiene una incidencia muy grande, tiene un nivel de contagio muy grande. En países que tienen un buen sistema de salud como el de Costa Rica, pues gracias a Dios la letalidad no es tan grande. Aquí tenemos apenas un 0.9%, casi ya estamos llegando al 1%. Pero el asunto es que si todos nos enfermamos al mismo tiempo de una sola enfermedad y dejamos de lado todas estas que acabo de mencionar, hepatitis, HIV, tuberculosis, cáncer, accidentes de tránsito, heridas de arma blanca, heridas de arma fuego y cualquier otra enfermedad, qué sé yo, una apendicitis, dolores de muela que pueden ser causados por alguna otra cosa, aneurismas, derrames, infartos. Entonces, ¿a qué le damos prioridad? ¿Al COVID o a todas las demás enfermedades que tenemos en Costa Rica? Entonces, por eso es que las medidas de protección personal que nos están pidiendo son infinitamente necesarias para poder mantener nuestro ritmo de trabajo como se ha venido manteniendo hasta la fecha. Muy bien, cuando estamos entonces en contacto con estos fluidos biológicos, lo ideal es protegernos. ¿Cómo nos vamos a proteger? La idea es no alterar la escena del delito, ¿ok? Porque si la alteramos, entonces prácticamente nos estamos trayendo abajo la cadena de custodia. Pero si la persona que está custodiando esa escena mantiene sus mínimos elementos de bioseguridad y cuidado personal, va a proteger la escena y se va a proteger a ella misma. Importante, nunca comer en un escenario del delito, nunca fumar en un escenario del delito, nunca consumir ningún tipo de alimento en un escenario del delito. Primero, como ya les dije, podríamos estarnos introduciendo algunos de estos patógenos. Y segundo, sin querer queriendo, podríamos dejar rastros de nuestra saliva o rastros de comida que luego cuando vengan los investigadores a fijar la escena y por el principio de rareza van a creer que esa comida, ese cigarrillo, esa botella de agua era parte del escenario del delito. ¿Ok? Y entonces a la hora de levantar un perfil de genético por ADN, tenemos un perfil muy bonito y resulta ser que el sospechoso era el policía o el sospechoso fue el que descubrió el escenario. Y entonces
sin querer, por haber comido, fumado o tomado en el escenario, hemos contaminado la escena. Importante, mujeres, yo sé que todas somos muy coquetas, pero lo ideal es ingresar sin maquillaje, sin joyas, porque el maquillaje también es un medio muy rico de cultivo para las bacterias y los virus. Y el maquillaje interfiere, y la joyería interfiere también con estos asuntos. Ahora vamos a explicar cómo tenemos que ingresar. Otra enfermedad interesante es el tétano. El tétano igual es una bacteria y está presente en el suelo contaminado. Ya puede ser suelo que tenga tierra, suelo que tenga piso de madera, suelo que tenga piso de cemento. Puede estar en la tierra como tal, en las paredes, en barrancos. Muchas veces hay persecuciones y entonces el maleante se tiró por un barranco y llegó el policía y entonces también se tiró por el barranco. El maleante, como yo no sé cómo le hacen, son como de hule, no le pasó nada. El policía entonces dice, se quebró todo y se raspó todo. Puede perfectamente con la tierra y ojalá haya caído en un charco bien encharcado, perfectamente puede infectarse por tétano y si no tiene la vacuna que se pone cada 10 años, entonces le da una enfermedad horrible, porque esa enfermedad lo que hace es que da una rigidez muscular tremenda que se llama trismo. Empieza por la mandíbula, termina en el cuello, la persona prácticamente que tiene una rigidez completa y absoluta, rigidez de cuello, empieza con una dificultad tremenda para deglutir, para tragar, se le empiezan a poner rígidos también los músculos abdominales, los músculos torácicos, tiene espasmos, sudor, fiebre y por último, si no es bien tratado, puede morir. Entonces, si estamos en una persecución, si estamos en un escenario del delito y nos ensuciamos y nos embarramos todos sin querer queriendo, si estamos en una eventualidad como personas civiles y también tuvimos un accidente y nos rompimos todos y nos introdujimos ojalá clavos bien herrumbrados o estructuras, nos dan un balazo, por ejemplo, y muchas veces se utilizan balas, las armas hechizas utilizan cualquier cosa que se les ocurra, ¿verdad? Pueden venir cosas herrumbradas y lo ideal es inmediatamente lavar la herida con agua y con jabón solamente y acudir a que nos pongan la vacuna del tétano. La vacuna del tétano se pone, yo creo que la vacuna que más se pone aquí en Costa Rica, porque se pone al nacer, se pone a los 2 meses, se pone a los 4 meses, a los 6 meses, a los 4 años, antes de ingresar a la escuela, a los 10 años y después de ahí cada 10 años, o sea, a los 20, 30, 40, 50, 60 y adelante. En las mujeres embarazadas, cuando ya van a dar a luz, se les pone la vacuna del tétano. Y cada vez que tenemos una herida así muy, muy fea, se nos pone la vacuna del tétano. Eso significa que el tétano podría ser incluso la enfermedad que más podría acontecernos en caso de no tener el cuidado de tener nuestro esquema de vacunación completo. Entonces, yo les recomiendo a todos ustedes que revisen si tienen su esquema de vacunación de adultos completo y si no tienen la vacuna de la hepatitis B ni la vacuna del tétano, por favor, acudan al centro de salud más cercano y no la ponemos. ¿Ok? Vean, les voy a enseñar una foto de una persona que está estornudando y es un estornudo sencillo, así, achoo. ¿Ok? Vean, vamos a ver si me hago más para casito, ¿verdad? Vean, la nube, eso es un bioaerosol. Eso fue lo que esa persona expulsó. En esas gotículas de saliva, esa persona puede tener virus de la gripe, virus H1N1, virus COVID, puede tener tuberculosis. Por lo tanto, el usar la mascarilla de la forma adecuada es lo primordial. Muy bien, ¿cuál es el equipo de protección personal básico que tenemos que tener? Bueno, mascarilla, que puede ser con sujetadores a la oreja, puede ser que tengamos mascarillas de las que se amarran, puede ser que tengamos respiradores N95. Este no es un respirador N95, pero se asemeja mucho a la estructura de un respirador N95, pero estas tienen, como pueden ver, un sujetador de forma distinta, anteojos de seguridad, guantes, preferiblemente de látex o de nitrilo, y el famoso traje de protección personal. Muy bien, ¿cuál es el orden en el que tenemos que ponernos en este momento todo este equipo de protección y la forma adecuada de hacerlo? Bueno, no en todos los escenarios del delito vamos a tener
vamos a tener lavatorios. Entonces, lo más recomendable obviamente es tener alcohol en gel. Entonces, previo a utilizar todo esto, nos vamos a poner alcohol gel en nuestras manos. El alcohol es un elemento volátil, tiene un grupo hidroxilo, entonces por eso se seca fácilmente, pero siempre hay que dejar secar al aire las cosas. Si tenemos de estas mascarillas, que son las más sencillas, simple y sencillamente las tomamos por los sujetadores de oreja y nada más. ¿Verdad? Se ajusta la parte metálica que tiene aquí a la nariz, la otra parte aquí al cuello y absolutamente no hay que tocarla para nada más. Y la forma de quitarla es esta. De la oreja, ya sea con una sola mano y la metemos en una bolsita de papel preferiblemente y la botamos, si es de tela, la lavamos. O la otra forma de quitársela es de esta, manipulando lo menos posible la parte de adelante. ¿Por qué? Recordemos esto. Eso significa que aquí quedó todo lo que las otras personas expulsaron y aquí queda lo que yo expulsé. Si yo toco esto, prácticamente que estoy contaminando mis manos con todo lo que las demás personas pudieron haber expulsado. Si toco aquí, aunque sea mío, si se me olvidó otra vez lavarme las manos, entonces ando contaminando todas las demás superficies. Tenemos esta otra, que también es, digamos, que es sencilla de colocar. Todas estas mascarillas tienen a propósito estas tiritas sueltas acá. Eso es para poderla sujetar. Ponemos primero la parte de arriba y luego la parte de atrás que sujete el cuello. ¿Ok? Esa es la forma correcta de ponerse este tipo de mascarilla, de tela o desechable. Y para quitársela igual, primero abajo, luego arriba y volvemos a sostener de las tiritas. Y esta que para mí es específicamente, ojalá para sala de cirugía nada más, para que otra persona que sería el asistente de cirugía te la amarre, es la que se amarra primero igual todo arriba, se tiene que amarrar en la parte exactamente donde empieza la curva de la cabeza. Y luego la tira de abajo se debe de amarrar en la parte del cuello. Importante, mujeres, siempre andemos con cola cuando andemos con la mascarilla. O si tuviera el pelo suelto, imagínense la manipulación tan increíble que acabo de hacer. ¿Ok? Y para soltársela, pues igual. Soltamos arriba y soltamos abajo, perdón, y soltamos arriba. Pero como pueden ver, esta hay que manipularla demasiado. Entonces estas procuremos mejor no tener, que sean preferiblemente aquí en la oreja. Después de que nos hemos colocado la mascarilla, procedemos a colocarnos los anteojos de seguridad. Luego procedemos a colocarnos el traje de seguridad. Yo sé que ya estamos a punto de terminar, pero quiero hacer esta demostración. Vamos tal vez, Jamie, si me ayudas por acá, sostener nada más aquí. Es que lo único que quiero es que vean más o menos la forma. Digamos, siempre vamos a estar afuera del cordón policial cuando nos coloquemos esto. ¿Ok? El traje siempre va a estar del tamaño de la persona, ¿verdad? Entonces evitemos que del tronco para arriba, evitemos que toque el piso. Los pies pueden tocar el piso. ¿Ok? Le damos vuelta y procuramos tocarlo lo menos posible, apenas para que nos entre. No nos acomodemos absolutamente nada más. ¿Ok? Y ahora sí, nos colocamos el traje. Ok, ¿por qué no me he puesto guantes? Porque hay que manipular todo este traje.
Nos amarramos los zapatos, que por efectos de tiempo no los voy a amarrar en este momento. Todavía no me pongo la capucha. Y utilizamos guantes. Ok, ven qué montón de guantes me trae. Siempre ponemos el guante en la mano que no vamos a utilizar. Y por último, en la mano que siempre utilizamos. Nos ponemos el guante. Vamos a encontrar guantes así, sueltos, vamos a encontrar guantes estériles. El guante estéril te va a decir en qué mano va cada guante. Nos ponemos el gorro. Y ahora sí, ya podemos ingresar al escenario del delito. Muy bien, hicimos lo que teníamos que hacer y vamos a salir de este lugar que está muy contaminado a este lugar que no está tan contaminado. Ok, entonces lo primero que hacemos es quitarnos el gorro. Nos vamos a quitar los lentes. Ok, nos vamos a buscar el zipper y empezamos a quitarnos el traje. Ok, todavía estoy en un lugar contaminado. Los guantes no me los voy a quitar todavía, ni la mascarilla. Nos vamos a quitar el pie que tenemos cerca de la línea del cordón policial y lo sacamos. Y mantenemos el resto del cuerpo. Ahora sí, el traje de ya prácticamente que tocó todo lo que podía tocar. Venimos. Estando fuera del cordón policial, tomamos el traje y lo vamos a colocar en una bolsa desechable para residuos infectocontagiosos, que es la bolsa de color rojo. Si no tenemos bolsa infectocontagiosa, no importa, lo metemos en una bolsa de estas, pero sabemos si le vamos a poner un rotulito infectocontagioso. Nos quitamos los guantes de esta forma. Al basurero rojo. Nos quitamos la mascarilla al basurero rojo e inmediatamente nos vamos a colocar alcohol gel. Y en el primer momento que tengamos un lavatorio disponible, nos lavamos las manos con agua y con jabón, friccionando de esta forma entre los dedos, entre las uñas. Si tenemos manga corta, ojalá nos lavamos hasta la altura de los codos, sacudimos y nos limpiamos con una toalla de papel, preferiblemente. Si hay paño, pues bueno, un paño, pero los paños adquieren mucha humedad, por lo tanto muchas bacterias, preferiblemente toalla de papel. Con esto vamos finalizando. Espero que les haya servido de mucho esta charla. Estamos a su disposición para las preguntas que hayan tenido bien a realizar. Me pueden conseguir aquí en el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Soy la secretaria de la Junta Directiva. Mis puertas están abiertas para lo que ustedes necesiten y estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciada. Ha gustado mucho su presentación en la tarde de hoy. Tenemos bastante gente, un promedio de 40 personas viendo la transmisión y pues Liz Cerdas nos dice: este tema me gusta. Nos pregunta: ¿existen niveles de bioseguridad y, de ser afirmativo, cuántos? Bueno, si estuviéramos trabajando en un laboratorio, los laboratorios tienen 4 niveles de bioseguridad. Tenemos bioseguridad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los laboratorios clínicos que trabajan en este país son de bioseguridad tipo 2. Un laboratorio de bioseguridad tipo 4 son, por ejemplo, los laboratorios en donde se estudian
virus como este que tenemos actualmente, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, todos estos laboratorios que están procesando y están haciendo sus vacunas están contemplados en un laboratorio tipo 3 o tipo 4. Por ejemplo, el laboratorio del Instituto Clodomiro Picado podría catalogarse como un laboratorio tipo 3, porque para ingresar a esos laboratorios se necesita tener, hay que incluso utilizar pediluvios, lavarse la suela de los zapatos, colocarse trajes, tener también ciertas normas muy importantes de bioseguridad. ¿Se conoce algún tipo de contagio en la escena del suceso en Costa Rica? Sí. Conozco la historia de un compañero, Morguero. Morguero es el que maneja el carro forense, ¿verdad? Muchas veces también ayudan en el levantamiento de los cuerpos. Entonces me cuentan esta historia, eso fue hace mucho, como en los años 90, que este muchacho... Bueno, el cuerpo estaba como en había que hacer rapel, literalmente, estaba en un barranco, había que hacer un rapel, entonces ya ponen el cuerpo en la canastilla, lo amarran, hacen todo lo que tienen que hacer, pero no se percataron que la bolsa en la que introdujeron el cuerpo tenía un hueco. Y empezaron a salir los lixiviados del líquido del cuerpo. Lixiviado es todo aquel líquido que va soltando la basura. Cuando sacamos la basura siempre viene con un chorrito eso es un lixiviado. Entonces este compañero estaba ayudando a levantar la camilla, a hacerle el rapel, empujó la camilla en el último empujón y una gota de ese lixiviado le cayó en el ojo. Al tiempo empezó a desarrollar síntomas de hepatitis B y lamentablemente al tiempo se murió. Bien, Livia Ballestero nos dice, ¿la tuberculosis ya se erradicó? No. Lo que ha pasado es que con el nivel de vacunación que tenemos en el país se ha disminuido su incidencia, pero hay que recordar que hay personas que son antivacunas y no quieren vacunar o no permiten que se vacunen a sus hijos, especialmente digamos europeos. Y entonces vienen a pasear, vienen como turistas o a veces vienen y se quedan viviendo por acá y entonces tal vez en algún momento del viaje o durante su vida en su país natal, adquieren la enfermedad, vienen acá y entonces empiezan a transmitirla. Bueno, o pueden ir a cualquier otro país que también puede hacer que tenga niveles bajos y empiezan a transmitir la enfermedad. Y por último, don Esteban Vargas nos pregunta, ¿existe algún protocolo de bioseguridad aplicable a los cuerpos de emergencia a la hora de atender emergencias o escenas violentas? Ok, se supone que por lo menos en la Cruz Roja todos tienen que tener, ¿verdad?, su protocolo de atención a las personas, todos utilizan sus guantes, todos utilizan su equipo de protección. Ahora con el COVID, pues nos hemos dado cuenta de que las personas creen que equipo de protección personal es un chaleco antibalas, unas botas con punta de acero y nada más, ¿verdad? Y con eso nos protegemos y porque por lo mismo que decía yo al principio, solamente pensamos en heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, la violencia aquí y allá, pero nunca pensamos en los fluidos biológicos y las enfermedades que pudieran contener. Entonces, a raíz de tener que utilizar mascarillas y caretas, es que hemos dado cuenta de que son súper necesarias y que hay que introducir la bioseguridad dentro de los protocolos de seguridad. Pues al final ya nos hablan de que es una excelente charla y que ha sido un contenido pues muy educativo y algunas personas que nos inscriben en el Facebook dice que esperan una extensión del tema, que estamos seguros de que usted lo va a preparar para los próximos meses para tenerla nuevamente por acá. Le agradecemos mucho su participación. A todos ustedes les agradecemos enormemente que hayan seguido nuestra transmisión. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema y síganos por las redes sociales de Facebook, de Twitter, Instagram y estamos atentos a todos ustedes. Síganse cuidando, síganse manteniendo el aislamiento, sigan las medidas de seguridad que establece el Ministerio de Salud. A todos, muy buenas tardes.